Will es un chico de un barrio pobre con una mente brillante que trabaja de conserje en una universidad. Un día el profesor Gerald le pone un reto imposible a sus alumnos: resolver un problema matemático que pocas personas han resuelto y que quienes lo hicieron tardaron años en hacerlo. Mientras Will limpia los pasillos de la escuela, se topa con el problema matemático. Lo mira, se lo lleva a su casa y lo intenta resolver en el espejo de su baño. Al día siguiente, sin que nadie lo vea, toma un gis y escribe la respuesta en la pizarra. No obstante, así como es brillante, Will también es un chico problemático. Un día reconoce a un tipo que lo golpeaba en la secundaria y decide ir a golpearlo. Lo hace sin piedad y cuando un policía lo intenta detener, lo agrede también y lo terminan arrestando. Mientras tanto, el profesor Gerald le pregunta a sus estudiantes quién resolvió el problema, pero nadie levanta la mano. No es sino hasta que el profesor sorprende a Will nuevamente escribiendo en la pizarra que descubre que él es el misterioso genio matemático, pero al ser visto, este sale corriendo. Al salir, Will se ve con sus amigos en un bar donde conoce a Skylar, a quien sorprende con su inteligencia, y esta, intrigada, le da su número de teléfono. El profesor Gerald busca a Will, pregunta a distintas personas sobre su paradero y finalmente llega a la audiencia que tiene por lo sucedido con el policía. Dado que Will acumula un historial de robos y conducta violenta, el juez lo condena a prisión. Pero Gerald consigue sacarlo de ahí con dos condiciones: que tome su clase de matemáticas y que asista con un terapeuta. Will empieza viendo a dos terapeutas, pero se rehúsa a abrirse y además se burla de ellos, haciendo que ninguno lo soporte. Como último recurso, el profesor Gerald le pide ayuda a su viejo amigo psicólogo Sean, el cual acepta reunirse con Will. En la primera sesión, Will intenta hacer lo mismo de siempre, intenta quebrar a Sean. No lo consigue al inicio, pero de pronto saca el tema de su esposa, haciendo aseveraciones falsas sobre ella, que si lo abandonó, que si le fue infiel. Sean pierde la cabeza, lo toma del cuello y le advierte que nunca más le vuelva a faltar el respeto a su esposa. Tras la sesión, Will tiene su primera cita con Skylar. Los dos se llevan muy bien, conectan y disfrutan, hasta se dan un beso al final. Después, a pesar de su trago amargo, Sean no se rinde y decide volver a ver a Will. Lo lleva a un parque y ahí le confiesa que su esposa murió de cáncer. Además, lo anima a confiar más en él, a abrirse y a hablar, porque si quiere experimentar cosas mejores en su vida, eventualmente lo tendrá que hacer. Esta escena nos enseña lo importante de hablar de lo que sentimos, hablar sana. Como lo dijo Christian Dunker, la forma como hablamos de lo que sufrimos cambia lo que sufrimos. Hablar de lo que nos duele es observar, entender y resignificar lo que nos ha tocado vivir. Entonces Will sale de sesión y llama a Skylar, pero tiene miedo de hablar con ella, así que cuelga. Sean y Will se vuelven a reunir y tras generar un poco más de confianza, el terapeuta le pregunta si tiene novia. Will le cuenta sobre Skylar y que no ha hablado con ella desde su primera cita por miedo a que no sea lo suficientemente perfecta o inteligente. Sean le dice que ni él ni Skylar son perfectos y que lo que importa es que sean perfectos el uno para el otro. Le pone el ejemplo de su difunta esposa, quien para él era la persona más hermosa del mundo y al mismo tiempo se echaba gases mientras dormía. Ambos se ríen inconteniblemente y se vuelven más cercanos. Lo que dice Sean es cierto, nadie es perfecto. Buscar a alguien así es condenarnos a la desilusión. El amor no se trata de que no haya diferencias, sino de la armonía entre estas. El otro es otro, diferente a mí, no es un otro yo. Entonces quizás se trate de encontrar un amor en el que paradójicamente la incompatibilidad sea compatible, pero para hacerlo creo que debemos quitarnos la venda de perfección de los ojos y ver al otro por lo que es, un ser imperfecto. Entonces, alentado por Sean, Will va a buscar a Skylar y tienen una segunda cita, en la que la pasan increíble. No obstante, Skylar le pregunta a Will sobre su familia, pero este tiene miedo de decirle que es huérfano, así que miente diciendo que tiene 12 hermanos. Will se reúne nuevamente con Sean y le pregunta si alguna vez se ha arrepentido de haber conocido a su esposa, ya que después de que murió lo dejó con un gran dolor. Para contestar su pregunta, Sean le cuenta la historia de cómo la conoció. Dice que la vio por primera vez haciendo fila para un juego de béisbol que terminó siendo histórico. A Will le emociona pensar que Sean estuvo en ese juego, así que le pide que le detalle todo lo que vivió ahí, pero Sean le revela que al final no entró al juego, pues prefirió irse a otro lado con la chica que acababa de conocer, la misma que terminó siendo su esposa. Will no puede creer que Sean prefirió pasar el tiempo con una chica que ver un juego histórico. Pero respondiendo a la pregunta de Will, Sean le dice que jamás se ha arrepentido de no ver ese juego en vivo ni de haber conocido a su esposa y haberla tenido en su vida, aunque solo haya sido por algunos años. El dolor del duelo no se compara con la dicha de haber compartido con ella. Mientras tanto, el profesor Gerald habla con Sean sobre Will y discuten porque desean cosas diferentes para él. Gerald quiere que trabaje como matemático, mientras que Sean quiere que el chico elija el camino que él quiera. Por otra parte, Skylar se va a mudar a California para seguir con sus estudios y quiere que Will se vaya con ella, pero él dice que no puede. Skylar lo cuestiona, le pregunta por qué le teme al compromiso y por qué le miente, recordándole que le mintió sobre sus hermanos. Will pierde el control, le dice que él fue huérfano y que pasó la mayor parte de su vida moviéndose de familia en familia y que además su padre adoptivo lo maltrató. Skylar empieza a llorar y le dice que lo ama y que quiere ayudarlo, pero Will vuelve a mentir diciéndole que él no la ama
y se va. Después el profesor Gerald convence a Will de aceptar ir a una entrevista de trabajo como matemático. Will se presenta pero no hace ningún esfuerzo para que lo contraten. Simplemente no sabe qué es lo que quiere hacer con su vida. O más bien no quiere escuchar lo que en el fondo su corazón quiere. Will se despide de Skylar, quien está por irse a California, y ella, con la esperanza de que regresen, le dice que lo ama. Will sonríe pero no tiene los pantalones para decir lo que verdaderamente siente, temiendo a salir lastimado. Will y Sean vuelven a tener otra sesión y esta vez el terapeuta tiene un archivo en sus manos que contiene fotografías del cuerpo de Will lleno de moretones por los golpes que recibía de su padre adoptivo. Sean le revela que su padre fue alcohólico y que también lo golpeaba a él y a su madre. Al escuchar la historia de Sean, Will recuerda a su padre adoptivo. Sean se para enfrente de Will y le dice que lo que sea que le haya pasado no es su culpa. Will asiente, pero Sean le vuelve a repetir que no es su culpa. Will responde que lo sabe, pero Sean insiste en repetirle que no tuvo la culpa de nada de lo que pasó. Entonces Will se quiebra. Llora y aleja a Sean y este una vez más le repite que el abuso que sufrió de niño no es su culpa. Finalmente Will se permite sentir, llora incontenidamente y abraza fuerte a Sean. Aquí me detengo. ¿Cuántas personas no crecieron creyendo que fue su culpa que sus padres se separaran? Que fue su culpa que una persona les hizo daño. Si tú eres una de estas personas, permíteme recordarte, no es tu culpa. De lo único que eres responsable es de tus actos, no de los demás. Nada de lo que tú no hayas decidido o hecho puede ser tu culpa. Quizás sea momento de liberarte de esta carga que nadie debería de cargar por el resto de su vida, porque es insoportable y no permite avanzar. Will lo logra, se libera de la carga tan pesada del pasado y está listo para seguir adelante con su vida. Le dice a Sean que va a tomar uno de los trabajos que el profesor Gerald le acomodó, se abrazan y se despiden por última vez. Sean le dice que siempre estará ahí para él y le sugiere dejarse guiar por su corazón. Esto último resuena con Will, así que al final le escribe una carta a Sean en donde le revela que decidió no tomar el trabajo y se irá a California a buscar a Skylar. Así como cuando él prefirió irse con su amor en vez de ver el partido de béisbol, Will también siguió su corazón.